Chicos, bienvenidos a Pearl Sin Filtros. Acabo de ver este video, yo no lo había visto y wow, sí que me tocó las hebras del corazón, de verdad. Iba a subir, fíjense, ya lo tengo listo, un reel donde hablaba bien de Ninel, que por el ejercicio, bla, 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 bla. Uy, pero a subirlo iba cuando veo esto. Y no, 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 me pareció algo muy triste, muy mal, porque la verdad que todos sabemos que el cumpleaños es una vez al año. ¿Verdad? Y ni siquiera sabemos si vamos a ver el siguiente. Y podemos estar muy molestos con alguien, muy, muy molestos. Pero hay situaciones y fechas donde debemos demostrar más empatía, más don de gente, más delicadeza, más tacto. Ya saben, esa humanidad que nos falta, de la que tanto hablamos, bla, 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 y que queremos ver en los demás, porque todos vemos La Casa de los Famosos y queremos votar por los buenos, ¿verdad? Nadie quiere votar por los malos. Yo no quiero votar por la Ninel, porque para mí esa mujer es mala, y más ahorita que acabo de ver esto. Esa falta de empatía, o sea, muchos problemas pueden tener entre ellos. No es fácil estar en una casa con gente tan distinta a uno también, ¿verdad? Porque son hombres y mujeres, pero le faltó mucho, dejó mucho que desear la Ninel. O sea, qué inmadurez, pero ni una niña de 5 años, la verdad, porque los niños se perdonan rápido, los niños se contentan rápidos. Eh, Era un momento súper importante, súper melancólico, no sé, pero yo hasta melancólica me pongo cada vez que cumplo años y lo que más busco es que mi familia esté conmigo y me apapache. No me interesa nada más que estar con ellos, con la gente que yo quiero, que yo sé que de verdad le importo. Y me da melancolía porque pues es un año más y como les digo, uno no sabe si va a haber el siguiente cumpleaños, ¿verdad? Entonces son como un grupo de cositas, de sentimientos encontrados, y qué triste, me da dolor ver cómo este hombre, Alexis Ayala, lo tuvo que pasar dentro de la casa trabajando. Él mismo contó que tiene problemas económicos o que tuvo. Para ellos eso es un trabajo. Para mí en lo personal, wow, sería muy duro ganarme el dinero de esa manera. Estar con gente que no me quiere, que me critica, que me está metiendo zancadilla, que me está metiendo el cuchillo por la espalda, que está hablando mal detrás de mí, porque ellos todos lo saben. Entonces para mí sería muy difícil tener que estar viendo a toda esa gente todos los días, buenos días, comer, mientras en mi casa está toda la gente que me quiere, que me ama, que mira solo lo bueno en mí, ¿me entienden? Y a los que yo también quiero y amo. Entonces es muy difícil para ellos de verdad ganarse el dinero de esta manera, y Alexis lo está haciendo, y lo está haciendo muy bien, porque a pesar que es un hombre con carácter, ¿verdad? Y con temperamento, está aprendiendo, él mismo lo dijo, a tener paciencia, ¿verdad? A verse él en lugar de ver a otros, a los demás, no como la Ninelucha, a la vejez viruela, la vieja esta que ahora no la soporto para nada y me vale ya, o sea, de verdad, ella que solo juzga, 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 ella solo señala, 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 y cuando tú señalas a alguien, van 4 dedos para ti. Entonces, y él no, ahí pueden ver, él dijo, yo me veo yo, ¿verdad? Que estoy fallando yo. La cabronzuela de la Ninel Conde, con nombre y apellido, esa cabrona no, ella no sé, ella no tiene defectos, ella es perfecta. Cuando es una mala mujer, troleada, ha tenido el pijo de maridos, ha dejado tirado a los hijos, con la hija nunca estuvo, esa hija toda la vida estuvo abandonada, tirada, ya. Por eso es que ni quiso ser actriz, por el trauma que tiene, porque ella misma lo ha contado. Yo no soy adivina, ella misma lo ha contado, que la hija detesta la vida pública, que la Ninel la muestra en cámaras. ¿Por qué lo detesta? Por eso, porque fue una niña abandonada, quién sabe todo lo que sufrió, todo lo que vivió con esta nana pura miércoles que le tocó, y ahora el hijo varón que lo tiene el papá. Yo nunca había visto que a una madre le quitaran al hijo, se lo quitan cuando es una madre miércoles, así como esta. Por eso se lo quitaron, porque tiene una cola bien largota que le pisen. Entonces, si le vale miércoles los hijos y está bien nice en la casa de los famosos, en vez de estar tratando de estar con su hijo y hasta mandándose a hacer ropa de Barbie, pero es que ni la Priscila ni la Elaine, ya, que son las más chavitas ahí, llegaron con ropa de Barbie, con esa ridiculez, y ella a la vez es viruela. Lo veo súper mal, de verdad, porque se me hace una persona cero madura. Y pues uno cuando va avanzando, ¿verdad? El tiempo no pasa por gusto, ¿verdad? Nos salen arruguitas, nos vamos aturrando, el colágeno se nos va yendo y tenemos que hacer más ejercicio porque ya no nos vemos igual. Hay que aceptarlo, es la realidad, pero también vamos madurando. Bien, vamos viendo las cosas de diferente manera. Yo no me voy a comparar con una quinceañera, porque la chavita, está en su momento, está viviendo su momento. Yo ya pasé el mío, ahora soy una mujer madura, me fijo en otras cosas, ya más segura de mí misma, y ahí se demuestra la seguridad. Yo soy yo, nadie es como yo, tengo mis cualidades, ¿verdad? O sea, y no me voy a comparar con otras, no sé. La verdad que eso es lo que pienso y lo que siento. Y esta mujer no, ella quiere ser, ella pareciera de 15, como cuando uno está en el colegio y se anda comparando quién es la más delgadita, la más bonita. O sea, esta vieja está loca. Y eso que hizo con Alexis Ayala me pareció súper pésimo. No saludarlo, manipular a las otras, a la Elaine tan pasmada, la Elaine, de verdad. Y hasta la Mariana, que tampoco me cae bien, la voltea a ver y deja de aplaudir cuando mira a la Ninelucha. No, qué mujer más. Ay, ¿qué les puedo decir? Más pedante, más tóxica, más. O sea, de verdad, qué increíble. De verdad que me ha dejado sin. Es que no hay ni por dónde defenderla.
No hay de verdad, qué mal. Y si existe el karma, ojalá que le caiga. Vamos a ver aquí un pedacito, lo voy a adelantar para ver si podemos ver algunos pedacitos aquí. Ya tenemos descuentos en boletos de avión y muchas cosas. Ah, ¿por qué lo menciona él? Algo importante que se me olvidó tocar. Ya pasó a ser de la tercera edad, creo que va a cumplir 60, lo cual se me hace súper bien. Un hombre súper activo en su trabajo, inteligente, bien físicamente, bien conservado. Yo recuerdo que yo lo conocí, cuando él estaba chavitito, ya, y un buen actor, como siempre, un actorazo, ya, y verlo ahorita así, wow, qué cool, ¿verdad? Qué cool verlo que ha llegado a esta edad bien, con salud, pero ya es una persona de la tercera edad, así que por lo tanto merece más respeto, merece más paciencia. Y sin embargo, esta vieja de la Ninel, cómo se comportó, no, se me hace tan nefasto. Y la Mar, tanto que critican a la Mar. Es que fíjense que el temperamento y el carácter de la persona no tiene nada que ver. ¿Qué pasa, mi amor? El temperamento y el carácter de la persona no tiene nada que ver con tu don de gente, con si eres bueno o malo. Yo, es más, mejor me cuido desde la gente hipócrita como la Ninel que anda alabándote, porque esa es la gente más ponzoñosa. Prefiero a una gente directa, clara, que me diga las cosas de frente tal como son, bim, bam, bim, bam. Tanto que critican a la Mar, y miren la Mar, qué linda, qué cariñosa, que no. Así que definitivamente voy por el cuarto noche, definitivamente. Y ojalá que esta semana salga. Quiero ver, está Priscila y está Mariana, ¿verdad? De la casa. Que salga Mariana. Mariana nunca me ha caído bien, es una trácala, tóxica, hipócrita, mátalas callando. Ella quiere sacar información, pero cuando le toca a ella no dice nada. Y pasó una vez con uno de estos dos, le estaban hablando que quién les caía mal y ella al final no dijo nada. En cambio, la Priscila sí es más sensible, es más gente. La Priscila es más gente. Si se fijan, fue y le dio un abrazo a Alexis. Y no solo por eso, hay muchos detallitos que han pasado, igual con la Olivia Collins. Hay muchos detalles donde la Priscila se mira que sí es diferente. Lástima que ha venido a caer con la cabrona de la Ninel, ya. Así de que definitivamente, ¿verdad? Vamos a ver. Y qué bueno que llegó a la tercera edad, así como está. Y qué pésimo de parte de la momia Ninel. ¿Cómo se llama esta cosa? Próximo año te voy a hacer un pastel, pero que tenga tu INAPAN. Ay, amor. Dice, pues es que no te das cuenta, vamos a tener descuentos en el cine, en boletos de avión. Me encanta su sentido del humor. Es el mejor regalo. No me acordaba que me lo hayas traído, mi amor. Te amo. Gracias por ser tu mujer. Él está extrañando mucho a su familia, es lo que les dije al principio. Yo me sentiría morir estando en una casa rodeada de gente malvibrosa, de gente mala, de gente que sé que no me quiere, que está viendo a la primera de que yo cometa un error, me meten zancadilla, o sea, me quieren sacar, y pudiendo estar en mi casa con la gente que amo, pero bueno, todo por trabajo, por el dinero, ¿verdad? Porque pues se necesitan los ingresos. Qué triste y qué lástima, la verdad, porque yo sé que él está siendo fuerte, no por gusto tiene 60 años, a uno la edad le da eso, le da fortaleza, le da madurez, pero no deja de doler y de sentirse feíto uno, o sea, de sentir feíto. Ya, entonces él ahí está siendo fuerte y todo, pero me pongo en sus zapatos y estoy segura que lo está sufriendo, la verdad. Qué triste, la verdad. Qué difícil es ganarse, o sea, a ellos les cuesta también su dinero, la verdad que sí. Pero me lo dijo hace un año. Me lo dijo hace un año. Cuéntame. Qué bárbara, Beauty. Eres Qué pésimo, de verdad. Y después que no querían pastel, no, eso no se hace. Después la gente se pregunta, ¿y por qué me va tan mal? ¿Por qué me va pura mierda en mi vida? Por estas cositas hay que rebuscarle atrás de uno. mi amor, eres única. Muchas gracias. Una, No, todavía no. dos, tres. Pastel. Está increíble. Aquí está la cámara. Mi INAPAN. Miren, atrás. Mi INAPAN. Gracias, mi amor. Gracias. Eres única, lo repito. Eres única. Yo ya. ¿Alguien quiere? Claro. Yo ayer no probé. Gracias, jefa. También gracias. A vivir bonito. El agua va a estar caliente. De verdad que es un hombre que demostró bastante. Ay, ¿cómo se le llama eso? No recuerdo. Ahora, ay, está muy de moda eso, la no sé qué emocional. Y la verdad que sí lo demostró. Porque no es fácil ser tolerante, ser así con gente que sabes que te quiere hacer daño. No es fácil. Vamos a darle play. Adelantarlo. Sí. Aquí tengo. Ya me dieron. Lo enlodas.
Y nadie quería. Y él dijo, no, yo sí voy a probar. Y de ahí Mar dijo, yo también. Es que eso no se hace, eso se llama educación. Aunque yo no quiera, pero en una situación así, o sea, es el cumpleaños de alguien. ¿Cómo no voy a celebrarlo si estoy ahí yo presente? O sea, ¿cómo? Vamos a ver si lo encuentro donde... Todo lo enlodas. Ah, sí, más adelante. No, yo sí me voy a Ve, aquí comer. está. Bueno, nadie quiso, yo sí No, yo quiero. sí me voy a comer un pedazo. Todo lo enlodas. Ahí pueden ver. Ya me dieron un plato. Sí. Bueno, nadie quiso, yo sí No, yo quiero. sí me voy a comer un pedazo. No, sí, tienes razón. Voy a probar mi Toma café. la banda y Muchas gracias. ¿Alguien No, quiere ya la voy a pastel ahorita o esto reservamos un salir para... No, sí, tienes razón. Voy a probar mi Toma café. la banda y Muchas gracias. ¿Cómo se les ocurre que va a ser su cumpleaños y no se va a comer el pastel que le mandó su esposa? Ya que la esposa, a mí la esposa de Alexis no es que me caiga, wow, súper bien, ¿verdad? No. Pero quieras o no, es la esposa y no creo que esté contenta al ver esto, ¿verdad? No creo que esté contenta. Y ella que lo conoce, por algo de su esposa, sabe lo que él está sufriendo. Y ella ha de estar sufriendo, yo estaría sufriendo viendo lo que dónde está y que sé que él no quiere estar ahí y que ni modo tiene que estar. O sea, qué difícil, la verdad. Gracias. Gracias. Un hombre súper educado, la verdad. No sé de qué sea. Es como... Donde llega la cabrona de Lelane me cae mal. La detesto. Sí. Pero necesité bien. Bien. ¿Tú quieres? Tu chico, fuiste de cara delito del cuarto. ¿Quieres? Sí, sí, por favor, sí, estaba... Está rico. Está rico. Bueno, Hija de su putísima madre, me cae súper mal la Elaine a mí. ¿Lo estás haciendo era mucho? como... Por dunda. Así una Ayuda. Con la sopa. Qué mala. Yo me tomé uno. ¿O no? En tu honor. ¿Qué más puedo pedir en la vida? Era como una Chingón. algo así. Entonces, en un chorro de cosas. No, es que no. ¿Quién quiere que esta? Mi amor. ¿Qué? A ver si ya. Aquí pasa algo con Facundo. Tampoco es fatal. Soy un adulto mayor, así que respétenme. Respeten al adulto mayor. No, es que no. ¿Quién quiere que esta? No, a lo mejor están afuera. Tampoco es fatal, ¿no? Ya te respetábamos a los 59. Está bien, qué bonito. ¿Cómo quisiera gastarte, mi amor? Pobrecito, él extraña. ¿Quién no va a extrañar a su familia estando en medio de estos alacranes? Ay, no, ofendo a los alacranes. ¿Quién no va a extrañar a su familia estando a la par de estos alacranes que ni alacranes son? Porque los alacrancitos son animalitos, ¿verdad? Lindos y que su naturaleza es esta. Pero estos hijos de puta pues, son doble cara, te se están riendo frente de vos y por detrás te están zampando el cuchillo por la espalda. No sé de qué es. Y si se fijan, él voltea a ver a la Ninel. O sea, qué momento más difícil tener que estarle viendo la jeta a alguien indeseable para ti. La verdad lo admiro, yo no podría. Soy una persona con un carácter demasiado fuerte y yo no me amarro la lengua. Ya, la verdad, yo no podría, lo admiro muchísimo. Ahí está, ve. Vamos a ver. No sé de qué es. Gracias, Yuri, gracias. Fue un remanso de paz Sí, la verdad que y de alegría y de todo, mi Napan. La tengo que ir a sacar. Saliendo de aquí, la tengo que ir a sacar. ay, qué bien por Alexis, qué bien, la verdad que cumpla muchísimos años más, muchos años más, 300, 400 años lleno de salud. Y ojalá que sea de los que llegue a la final, porque se lo merece. Hay varios ahí que se lo merecen y hay otros que no, que ya no aguanto verlos un día más. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado el video, ¿verdad? Y nos vemos en el próximo. Esto me está divirtiendo, la casa de los famosos, aunque también se aprende cómo queremos que nos vean y cómo no. Yo la verdad no me gustaría ser así. No me gustaría. Y por eso es que votamos y queremos que se queden los buenos, porque es que a nadie le va a gustar la gente mala. A quien le guste la gente mala no es normal. A mí no me gusta la gente tonta. Es algo muy diferente. A mí no me gusta la gente tonta, la gente pendeja, no. Me gusta la gente viva, la gente lista, pero que tenga don de gente, ¿verdad? Porque recordemos que lo que damos es lo que recibimos. Y no es que lo digamos, sino que así es la energía del universo. Así es la energía. Lo que damos es lo que recibimos. Así que, ay, mi bebé, véngase, mi amor. Véngase. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. Véngase, mi amor. Venga, papi. Véngase, mi bebé.